cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. 111 proyectos en salud son una realidad en Nariño, 46 municipios beneficiados y más de 145.380 millones de pesos gestionados ante el Ministerio de Salud. Cerca de 800.000 habitantes contarán con mejor infraestructura hospitalaria, dotación biomédica y unidades móviles, entre otros beneficios. Salud para la paz y para los nariñenses. Body Force, fisioterapia especializada, entrenamiento guiado, nutrición, medicina deportiva, modalidad gimnasio, planes desde 89.000 pesos. Contacto 316-436-6662. Body Force, Avenida Panamericana, calle 2, número 2666. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Qué gusto saludaros, aquí estamos nosotros en Hablemos de Política, el espacio de opinión del canal CNC. Hoy con un gran invitado que hace un recorrido por todo el país, ha decidido llegar al departamento de Nariño, muy conocedor de la economía, muy conocedor de muchos sectores, sobre todo lo que ha sucedido en estos últimos años. Protagonista principal de esta carrera presidencial que el próximo año definirá seguramente uno de muchos candidatos que están buscando llegar a la Casa de Nariño. Doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, qué gusto tenerlo aquí en la ciudad de Pasto y en nuestro programa. Gracias, Pablo, un gran gusto, me encanta estar acá, te agradezco esta invitación, me siento muy honrado y qué bueno poder conversar contigo y a través de estas cámaras y estos micrófonos con una audiencia tan importante aquí en el departamento de Nariño. Tiene un poco más de 50 municipios de los 64 que lo van a estar viendo seguramente durante estos días alrededor de esta entrevista, y será importante que usted les dé a conocer lo que piensa alrededor de esta región del país, que por cierto usted la conoce muy bien, usted conoce lo que ha sucedido acá. ¿Qué le preocupa de Nariño? Estoy viendo mal a Nariño, estoy viendo con mucha preocupación. Este es un departamento que pues siempre se ha dicho muy ignorado, muy abandonado, con muchas deudas históricas, que siente que el gobierno nacional no le ha prestado suficiente atención. Elige a Gustavo Petro con mucha fuerza y con una gran contundencia, con mucha expectativa, y viene uno ya 3 años después de la posición de Gustavo Petro y lo que encuentra es mucho abandono. Entonces es como ya es frustración, es como que la última esperanza y no cumplió. Entonces veo un departamento mal en la parte económica, muy mal en materia de seguridad, y veo un departamento donde el problema de la droga ha crecido muchísimo y eso ha limitado
pues las posibilidades de la economía formal, no veo la posibilidad de los negocios, no se ve el crecimiento, no se ve la inversión. Estoy muy preocupado con Nariño. Esta es una región estratégica que hay que conectarla bien para pensar con el resto del continente. Hoy lo está solicitando Ecuador, Perú y otros países hacia el sur de este continente, y hay necesidad en que haya conexión vial óptima. Hay dos opciones: o sea, nos conectamos por el departamento del Putumayo o nos conectamos por el departamento del Cauca. ¿Cuál es su prioridad si llega a ser presidente en cumplir eso? Porque ya lo prometieron, pero no se ha No hecho. se ha hecho. Bueno, la Panamericana es la Panamericana, o sea, uno no puede encontrar la Panamericana por el Putumayo y buscar al interior del país por el Huila, no. Hay que terminar la vía Panamericana y tener una doble calzada, y falta Pasto Popayán, eso es lo que hay que hacer. Yo diría, esto también hay que entenderlo, los gobiernos a veces no tienen los recursos para hacer todo el tiempo. Aquí se avanzó con Pasto y Piales, estoy muy contento, es una vía maravillosa, yo trabajé muchísimo en lograr la financiación de ese proyecto, ahora, y esa será mi tarea como presidente de Colombia, pues conseguir los recursos y terminar los estudios para Pasto Popayán. No le veo duda, no le veo discusión, esa es la vía, eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer algo específico. Pero ¿cómo hacerlo en un gobierno que seguramente que va a llegar sin recursos, como lo dice el actual gobierno del presidente Petro? Bueno, concesiones, APPs, asociaciones público-privadas. ¿Qué quiere decir eso? Que es el sector privado el que asume la mayor parte de la inversión. Eso sí, obviamente, significa que hay que pagar peajes. Pero es mucho mejor pagar peajes y tener una carretera a no pagar peajes y no tener la carretera, no tener la vía. Gustavo Petro, por ejemplo, cuando se eligió, dijo: a mí no me gustan las concesiones, no me gusta que el sector privado invierta en las carreteras y cobre peajes. Y nos vamos a dedicar a hacer una red de vías terciarias en Colombia porque el país no tiene las vías terciarias. Bueno, está bien que un presidente piense eso, pero haga las vías terciarias, pero ni lo uno ni lo otro, ni raja ni presta el hacha. No están las concesiones, no apoya el modelo de carreteras basados en las 4G, pero tampoco ha hecho las vías terciarias, entonces nos quedamos sin nada, sin el pan y sin el queso. Hoy se necesita también la conexión de aeropuertos óptimos, por lo menos el gobierno lo ha anunciado de esa manera, que hay que fortalecer Ipiales, un aeropuerto que usted conoce muy bien, tuvo la intervención alrededor de lo que fue un tema de infraestructura años atrás. Hay que terminar esa doble calzada entre Pasto y Ipiales, pero también hay que atender otros aeropuertos como el de Tumaco y unos aeródromos que están en la costa pacífica. ¿Hay recursos para atender todo eso? Pues yo creo que eso hay que hacerlo paso a paso. Yo, pues primero siento que el resultado de la gestión que yo he hecho en el sector público ha sido bueno para Nariño, porque fíjese usted, el aeropuerto de Ipiales no tenía operación comercial porque la pista era muy corta, había que mover las torres de transmisión de ISA. Usted se recordará, cuando estábamos en el Ministerio de Minas y Energía nos dedicamos a mover esas torres. Después vino la ampliación de la pista y ya puede aterrizar uno en avión comercial en Ipiales. Eso hay que hacerlo también, hay que mejorar la infraestructura aeroportuaria, pues empecemos por Tumaco. Tumaco debe tener un mejor aeropuerto, no hay la menor duda. Hay ese diálogo permanente con las comunidades, pero esa con las comunidades indígenas no se ha hecho todavía. ¿Qué va a pasar para terminar esas obras en el sur? Bueno, yo el mensaje que le doy a las comunidades, al Cabildo, en Ipiales es: fue un error histórico no aprobar la consulta previa para llevar la doble calzada hasta la frontera. ¿Hasta Rumichaca? Sí, hasta el puente, hasta Rumichaca. Fue un gran error. Y quedaron faltando, creo que son unos 12 kilómetros. 14 kilómetros, exactamente. 14 kilómetros. Bueno, mensaje al Cabildo. Si ustedes están de acuerdo y no se exige consulta previa y se firma un documento, y lo podemos hacer ya, lo podemos hacer antes de las elecciones, lo podemos hacer ya, estoy dispuesto a firmarlo con ustedes, sin condiciones, sin que aparezca la deuda histórica de 100 puntos y 100 cosas pendientes, no, sin condiciones. Se pone de acuerdo el Cabildo, vamos a terminar esos 18 kilómetros. Yo me comprometo como presidente a que esa sea una prioridad. Los recursos ya no lo tiene el concesionario ya los invirtió, eso los tiene que poner el gobierno nacional. Pero estoy dispuesto a poner la plata para terminar los 18 kilómetros, siempre y cuando el Cabildo no nos demore y nos apruebe y no se requiera una consulta previa, sino que se reconozca que se había cometido un error y que ahora sí se necesita esa doble calzada. Ya que estamos en el sur, le voy a preguntar sobre algo que es muy importante. El 50% del conflicto armado del país entra por esa frontera con Ecuador. Armamento, municiones, todo lo que tiene que ver con explosivos, la situación de narcotráfico, toda la situación humanitaria que se presenta en esa zona de frontera. ¿Cómo atender esa zona de frontera y sobre todo cómo tener mejor relación con Ecuador para que empiece a minimizar eso? De acá se surten todo el tema de explosivos. Bueno, dos cosas. Primero, le voy a hacer un comentario. El presidente Petro le prometió a Nariño en campaña, me puse a oír todos los discursos, los vientos del sur. Los vientos del sur. Que iba prácticamente a transformar a Nariño y dentro de las propuestas iba a dar fertilizantes subsidiados. Urea para los agricultores. Bueno, ayer la noticia fue que se encontraron 4 toneladas de explosivos en una bodega en Ipiales.
Y dentro de esos explosivos estaba la urea. Entonces la urea que le trajo Petro al Nariño no fue la urea para los agricultores, fue la urea que viene para alimentar el conflicto, para los grupos armados organizados. Es decir, ese es el contrasentido. Eso capta la esencia de lo que ha sido la contradicción de Gustavo Petro. La promesa de desarrollo y realmente la realidad de estancamiento y de conflicto. Tú me preguntas por la situación binacional. ¿Qué pienso yo? El próximo presidente de Colombia lo haré yo. Lo haré yo tan pronto gane las elecciones. Visita a Washington, hablar con el presidente Noboa del Ecuador. Vamos juntos y vamos a decir a Washington, ya no necesitamos el plan Colombia, ya el problema no es solo Colombia, necesitamos un plan binacional, un plan que afecte las posibilidades, que realmente impacte las posibilidades de que Colombia y Ecuador conjuntamente mejoren las condiciones de seguridad. Colombia tiene mucho que ofrecerle a Ecuador. Tiene conocimiento, tiene unas buenas fuerzas armadas, tiene una buena policía. Entonces nosotros vamos a darle apoyo a Ecuador, pero también vamos a trabajar en resolver nuestros problemas de este lado de la frontera. Plan binacional, el presidente Trump se la lleva bien con Noboa, seguramente se la va a llevar bien conmigo y vamos a tener ese plan Colombia ahora 2.0, que es un plan Colombia-Ecuador. Ahora que se mete en esa situación y este tema, el narcotráfico es una situación muy compleja hoy para el departamento de Nariño, pero también para el país. Pero esto se ha sumado una nueva problemática que ha venido escondida dentro de lo que ha sucedido acá, la minería ilegal. Hoy se financia los grupos armados del narcotráfico y la minería ilegal. Ese oro llega a otros departamentos de Colombia, se comercializa, no se tributa en Nariño, pero es la gasolina para que funcione este tipo de grupos, que funcionan todos acá. ¿Qué hacer con eso? No, es un problema de ilegalidad amplio. Como dices muy bien, no solo el narcotráfico, también la minería ilegal. Uno, por ejemplo, váyase usted a Barbacoas, no sé si has vuelto a Barbacoas. Sí, yo he ido. Bueno, en Barbacoas, ¿cuál es realmente la actividad económica? Es mucho esto, minería ilegal. La minería. Es la minería ilegal. Entonces, aquí hay una ilegalidad que es como un círculo vicioso, porque es el narcotráfico, es la minería, es también el uso ilegal de un combustible, el combustible subsidiado, todo esto para alimentar este conflicto. Y al final, ¿quién gana? El único que gana es el ilegal, el único que gana es la criminalidad, que nos intimida, que nos amenaza. Entonces, al final, es el tendero en cualquier municipio, en Córdoba, Nariño, el tendero acaba pagándole a un grupo extorsionista 50, 60, 100 mil pesos diarios para que pueda operar. ¿Qué quiere decir? El departamento en manos de la ilegalidad. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál va a ser mi propuesta como presidente? Aquí tenemos que traer a la fuerza pública de una manera muy, digamos, fuerte, que nos ayude a tomar el control del territorio y que le digamos al país, estamos empezando a derrotar a los grupos armados organizados de sur a norte. Empezamos por Nariño. Tenemos que sacar a todas estas organizaciones criminales. Y hay que decirle a la población, ustedes necesitan alternativas, no pueden vivir en función de esta ilegalidad. Entonces hay que traer desarrollo. Y ahí está el agro, ahí está el turismo, ahí están las posibilidades que tiene el departamento también en materia de comercio, de industria, en fin, el puerto de Tumaco. Hay muchas cosas que se pueden hacer. No podemos tener un departamento en manos de la ilegalidad y allá es donde nos ha llevado el gobierno de Gustavo Petro. Doctor Mauricio, aquí hay otra situación, ¿cómo fortalecer las fuerzas militares? Hoy, golpeadas con todo lo que ha sucedido, con todas las situaciones complejas, con todo lo que se está registrando en el país. Tenemos un suroccidente colombiano bastante complejo, lo que pasa en Cauca, lo que pasa en Nariño, lo que pasa hoy en el Valle del Cauca, lo que pasa también en el norte del país, y hay que hacer una acción sobre eso. Mira, lo primero que hay que hacer es levantar las mesas de negociación de la paz total. Yo lo que espero tener es el 7 de agosto del 2026, un cerro de decretos que serán firmados ese mismo día. El primero de ellos, el levantamiento de las mesas de negociación, todas, de la paz total. Y eso va a ser muy importante para decirle a la fuerza pública, mire, ya no hay excusas, ya no hay argumentos, ya no hay zonas, digamos, prohibidas, porque hoy en el país, esa es la realidad, hay zonas donde la fuerza pública no puede llegar. Fuerza pública, ustedes ya tienen el respaldo político, el respaldo presupuestal de este presidente para que retomen el control del territorio. Y es un trabajo lento, se nos van a ir los 4 años. Pablo, no, eso no es una cosa del primer mes. No va a ser 4 años retomando el control del territorio. No más mesas de negociación. La última negociación de paz en Colombia, en mi opinión, en mi visión del país, fue la negociación de paz con las FARC. La vamos a cumplir. Vamos a cumplir esos compromisos. Vamos a apoyar a los municipios SOMAC, hay muchos de ellos en Nariño, a un PEDET, en la zona de PEDET. Vamos a apoyar, vamos a nombrar un gran gerente de esa zona PEDET, pero ese es el cumplimiento de ese acuerdo de paz. De ahí para adelante no hay más acuerdos de paz. Lo que hay es una política de sometimiento para que Comuneros del Sur se someta, para que el ELN se someta, para que disidencias de las FARC se sometan, Estado Mayor Central, sometimiento.
¿Usted cree que este proceso, a propósito de lo que usted menciona, hoy Nariño tiene un avance de dos procesos, Comuneros del Sur y el Ejército Nacional, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, antes Segunda Marquetalia? ¿Qué pasa si avanzan esos procesos y usted llega al gobierno? Eso no va a avanzar, eso no va a avanzar. Pues si el gobierno de Petro termina alguno de esos procesos, no lo creo, no lo creo, bienvenido, pero 7 de agosto no más, no más. Esto es, le están tomando el pelo al país, son unos procesos de paz que no tienen unas reglas, no tienen un método, no tienen ni siquiera un mecanismo legal. Aquí marco jurídico todavía no hay tiene. un marco jurídico. Entonces, el presidente Petro para mí es el ejemplo de la persona que es reactiva. La gente valora en él como una cierta rapidez en su reacción, capacidad de acomodarse, pero no tiene capacidad de planear. Y gobernar es planear, lo que se planea bien sale bien. Aquí no hay ninguna planeación en esos procesos de paz y no hay ninguna capacidad realmente del gobierno de comprometerse a algo porque no hay ese marco. Entonces, esos procesos no van para ningún lado. Esos procesos realmente hoy en Colombia están generando muchos más problemas que una posibilidad de solución a algo. Entonces, se acaba la política de paz total. Hoy el gran problema que tiene el país es precisamente el tema del discurso, y ahí se ha equivocado mucho el presidente de la República. ¿Cómo bajarle esa temperatura? El país está intoxicado de polarización, de odio, de ataques, de descalificaciones, incluso de groserías. No podemos vivir en un país donde los líderes de las diferentes ramas del poder público se atacan como ataca el presidente Petro al presidente del Congreso. Por cierto, aprovecho a decir aquí, no estuve tan de acuerdo en la decisión de la conferencia episcopal y de la nunciatura de traer a todos los actores políticos, digamos, de las altas cortes, del Congreso, del gobierno, como para que se hiciera un pacto de no agresión verbal. No, el problema no es las altas cortes, el problema no es el Congreso, la agresión verbal viene del presidente. Entonces lo que debe haber hecho el nuncio es ir a hablar con el presidente, decirle, frénele a esto. Bájele un poco. Bájele un poco. La agresión verbal, la violencia verbal, es la precursora de la violencia física. El que ve que el presidente ataca, agrede, siente que está empoderado para agreder de todas las maneras, incluso de manera física. Entonces, parece que el mensaje debe ser más al presidente. ¿Para qué poner a firmar a los presidentes de las altas cortes a que van a tratarse bien si los presidentes de las altas cortes no han hecho nada que sea incómodo, agresivo, que haya sido un ataque verbal? Pero bueno, entre paréntesis. Ahora, te digo lo siguiente. El presidente Petro, con ese estilo que nos tiene intoxicados, nos ha generado una sociedad que está muy tensa. Es como una familia que está rota. Y que se reclama por todo. Y que se reclama por todo. Entonces, vamos a perder la casa, vamos a perder el negocio. Tiene que venir una persona serena. Yo te lo digo sincero. Yo soy muy malo para hablar de mí mismo. O sea, en ese sentido no soy como el político que habla así con un tono alto, agudo. Hablo en tono grave. El país está a la deriva. El país necesita un nuevo rumbo. Necesita una persona serena, sensata. Conciliadora. Conciliadora, que nos ponga de acuerdo. El padre de familia que le dice a los hijos, mire, dejen la peleadera. Entiendo que hay diferencias, pero nos vamos a poner de acuerdo en unos elementos fundamentales, porque si no vamos por mal camino. Y ese padre de familia, en esa familia habían sacado a la fuerza pública a las patadas. Así es. ¿No? Y que la fuerza pública era el amigo, el tío, el pariente que venía todos los sábados a dar vuelta, a ver cómo estaban las cosas, y que cuando había un problema se responsabilizaba y ayudaba. Aquí la fuerza pública la sacaron a la fuerza, la metieron al cuarto de atrás, la sacaron a la calle. Necesitamos volver a meter a la fuerza pública al seno de esta familia que es Colombia. A propósito de eso, usted tendría una labor más conciliadora y con un equipo de trabajo, un equipo ministerial de trabajo muy bien radicado y sobre todo centrado a conversar con el Congreso de la República, ¿qué es lo que hoy falta? Total. Mira, Pablo, yo digo, si algo sé hacer yo, es armar buenos equipos. O sea, personas que saben de los temas, personas que son expertas, que son conocedoras, sé dónde están esos talentos, sé impulsar esos talentos. Las personas que han trabajado conmigo después han seguido sus carreras, han sido ministros. O sea, los que eran viceministros míos pasaron después a ser ministros. Los que eran alumnos míos que les gustó el mundo académico, hoy son rectores de universidades. Impulsar. Y no en el sentido politiquero, del padrino político, ¿no? Que entonces apoya la carrera de tal persona, pero se la cobra, se la cobra. O sea, los políticos en Colombia le sacan tajada a eso y usted me queda debiendo porque yo le conseguí ese puesto. No, a nadie nunca le he sacado a relucir que los he impulsado, que les he dado alas, nunca cobro eso. Y eso es lo que quiero hacer con toda Colombia, impulsar las carreras de los colombianos para que los colombianos vuelen alto, para que tengan con qué. Oportunidades más que subsidios, oportunidades más que regalos, más que ese giro mensual. Los jóvenes colombianos,
ven a sus padres que reciben ese giro mensual y dicen, yo no quiero seguir por ese camino, porque por ese camino nunca voy a salir al otro lado. Oiga, yo me iba al tema económico, pero tengo que hacerle esta pregunta y es algo que se pregunta también la ciudadanía. Hoy las comunicaciones, las redes sociales son muy importantes. El presidente de la República basa mucho su comunicación en una red social que permanentemente contesta y le ha generado inclusive hasta inconvenientes bastante complejos al país. Usted, si llega a la presidencia, va a continuar con esa comunicación directa con la ciudadanía, pero ¿de qué manera? No, obviamente hay que usar todas las redes sociales y ese es el mecanismo de comunicación hoy. En campaña lo estoy haciendo, así quiero llegar a los colombianos. Hay que usar activamente las redes sociales, pero una cosa es usar las redes sociales y otra es agredir a través de las redes sociales, otra es descalificar a través de las redes sociales. Yo lo que haré es informar y recibir también, eso es de doble vía, recibir de los colombianos la retroalimentación. Las redes sociales nos van a servir como también los medios más tradicionales como este programa. Yo lo único que te digo, Pablo, es un estilo completamente distinto de gobierno. Lo mío es un estilo de gobierno donde en vez de estar buscando culpables, porque Petro lo que hace es buscar culpables a cada problema que hay en Colombia, a ver a quién le echa la culpa, a ver a quién responsabiliza, lo mío es buscar soluciones. Esa va a ser mi actitud. Metamos al tema económico. Hoy el país está sumido en una situación compleja alrededor del tema económico. ¿Cómo recuperar eso y cómo reactivar varios sectores que se han quedado prácticamente en cero? Por ejemplo, el de la infraestructura. Bueno, a ver, este país tiene que volver a aprender los motores y hay dos motores importantes que ayudan rápido a generar empleo. De hecho, aquí en Nariño y particularmente en Pasto, fueron unos motores muy importantes hace 10 años y ahí se generó el empleo. Hoy, este dato me pareció aterrador, solo genera empleo en el departamento de Nariño el Estado. O sea, los únicos que generan empleo son la gobernación, las alcaldías, contratos de prestación de servicios. Un joven nariñense que necesite trabajo, solo la única expectativa es irse a hacer cola a la gobernación, a ver quién lo apadrina, a ver quién le consigue un contratito. No, necesitamos volver a un departamento que crecía en función de que se estaban haciendo las carreteras, que se estaban haciendo los proyectos de vivienda, y la vivienda genera empleo, genera mucha actividad económica, etc. Entonces, los motores tienen que ser la infraestructura y la vivienda. Y eso es rápido, esos motores se pueden prender rápido. Y ese es mi propósito como presidente. Lo sé hacer, lo he hecho como ministro de Hacienda. He sabido cómo impulsar esta economía. Pero, ojo que al mismo tiempo, el próximo presidente de Colombia vendrá con una tarea muy dura, que es poner la casa en orden, porque este gobierno está totalmente descuadrado en sus finanzas. Está gastando, no tiene los ingresos y ya nos está costando caro porque nos está haciendo perder la calificación de la deuda, lo cual quiere decir que nos cobran unos intereses más altos. Al gobierno, a las empresas, a los hogares, unos intereses más altos. Así es donde nos ha llevado este gobierno por cuenta de un mal manejo de sus propias finanzas. Oiga, a propósito de esto, la gente estaba muy expectante de que se pudiese, en un gobierno que había anunciado tanto desde el ámbito social, poder construir una propuesta para tener casa propia. Se frenó lo de la vivienda propia, por ejemplo, en Nariño, que necesita tanta vivienda. ¿Eso se podría fortalecer en su programa de gobierno? Eso va a ser al otro día, 7 de agosto, primer decreto. Vuelve la política de Mi Casa Ya, un subsidio para que compremos vivienda de interés social. Hoy una vivienda de interés social está costando más o menos 190, 180 millones de pesos. Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar un subsidio a la compra de la vivienda de 50 millones de pesos. O sea, primero que todo, ya usted arranca con una vivienda que era 190, ya va en 140. Usted ponga 40 millones de pesos de sus ahorros, vaya ahorrando 40 millones de pesos. Y vamos a dar un crédito de 100 millones de pesos, a una tasa de interés del 6% anual. 6% anual, 100 millones de pesos. Y al final, esa cuota al 6% de 100 millones de pesos le va a costar menos que el arriendo que usted está pagando hoy en día. Entonces, de nuevo, a la gente que me está oyendo aquí en todos los municipios de Nariño, 190 millones de pesos en ciudades como Pasto, como Ipiales, la vivienda de interés social más barata en los municipios. El gobierno pone 50, usted pone 40 y le damos un crédito por 100 millones a una tasa de interés del 6%. Reactivar la infraestructura y reactivar el empleo. Sí. Se piensa acá. Entonces, si el Cabildo en Ipiales me compra la propuesta, empezamos rápidamente con la construcción. Obras. La obra, esa infraestructura va a generar mucho empleo, especialmente en el sur, en Túquerres, en Ipiales, en fin. Y vamos a hacer, obviamente esto tomará un tiempo, para que se arranque el proyecto Pasto Popayán. Ese va a ser un gran generador de empleo. Y al mismo tiempo vamos a hacer obras de infraestructura que se necesitan en el departamento en materia de vías terciarias y también en los aeropuertos regionales, especialmente en Tumaco. Bueno, muy bien, vamos a hacer esta pequeña pausa. Seguimos aquí nosotros con el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, un hombre que viene recorriendo el departamento de Nariño y el país, tiene un conocimiento pleno de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo en esta región de Colombia. Muy cortica y regresamos con más aquí en Hablemos de Política.
más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. 111 proyectos en salud son una realidad en Nariño, 46 municipios beneficiados y más de 145.380 millones de pesos gestionados ante el Ministerio de Salud. Cerca de 800.000 habitantes contarán con mejor infraestructura hospitalaria, dotación biomédica y unidades móviles, entre otros beneficios. Salud para la paz y para los nariñenses. Body Force, fisioterapia especializada. Entrenamiento guiado. Nutrición. Medicina deportiva. Modalidad gimnasio. Planes desde 89.000 pesos. Contacto 316-436-6662. Body Force, Avenida Panamericana, calle 2, número 2666. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Muy bien, regresamos aquí en Hablemos de Política. Hoy un gran invitado nos hablaba un poco de lo que ha pasado en el país. Lo estamos escuchando sobre lo que quiere proponerle a esta región de Colombia. Quiere llegar a esa carrera presidencial en el 2026 y sobre todo pensar en lo que hoy está afrontando el pueblo colombiano. ¿Qué hace con la salud, doctor Mauricio Cárdenas? Bueno, la salud está en ruinas. O sea, Gustavo Petro es como un demoledor, ¿no? O sea, él primero quiere ver todo en escombros antes de poder pensar, imaginarse qué viene después. Entonces el país queda en ruinas.
La salud está en ruinas, o sea, las EPS no están atendiendo, no hay autorizaciones para procedimientos, no hay autorizaciones para medicamentos. Esto lo he oído desde el norte de Colombia. Desde La Guajira hasta acá. Ese es el problema número uno de los colombianos hoy en día. Hay un malestar general en Colombia, que es la corrupción. O sea, la corrupción como el gran problema que genera apatía, que hace que el colombiano haya perdido la esperanza, nos han robado la plata, pero también nos han robado los sueños. La corrupción está ahí como una gran envolvente, pero usted aterriza y dice, bueno, su problema puntual específico, la salud. Un señor en Ciénaga, Magdalena, me dijo la semana pasada, me dijo, mire, yo con lágrimas en los ojos, enterré a mi madre y al otro día llegó de la EPS una comunicación autorizando un procedimiento que necesitaba. Ya llegó la autorización cuando ya la había enterrado. Esa es la salud en Colombia. Entonces, ¿qué se necesita? Rearmar el sector de la salud. No como lo quiere Petro. Petro quiere un sistema público donde sea el Estado el proveedor de la salud. Nosotros ya hemos ensayado con un sistema donde el Estado lo trata de hacer todo y lo hace mal. Y hace mal las carreteras, hace mal la salud, hace mal los servicios públicos. Es decir, el país necesita estas alianzas con el sector privado. Y en la salud es un buen ejemplo, así logramos ampliar la cobertura. No llegamos a un sistema perfecto, porque había muchos municipios en Colombia donde las EPS no llegaban, o donde la atención no era buena. O el medicamento no llegaba, o el médico no llegaba. Eso no quiere decir que hay que echar la casa abajo. Yo te pregunto una cosa, Pablo. ¿Qué colombiano en su sano juicio, que tiene una vivienda y la quiere mejorar, empieza derrumbando la vivienda? No, imposible. Ninguno. ¿Qué hacemos los colombianos? ¿Cómo somos los colombianos? Le decimos, oiga, poco a poco. Oiga, vamos poco a poco, hay que ir mejorando el baño. Oiga, ya es hora de ponerle aquí la cerámica que queremos bonita. Al año siguiente, oiga, ¿sabe que llegó la hora de mejorar esta cocina? ¿No? Entonces, y después, cada 5 años que hay más plata, o en un piso más. Así se debe construir. Es construir sobre lo construido. ¿A quién se le ocurre derrumbar, quedar en ceros, que no hay salud, supuestamente que vamos a construir algo mejor? Petro no tiene la capacidad de construir. Es un demoledor. Llega Mauricio Cárdenas, es el constructor. Y te voy a decir qué tipo de presidente soy yo. Digo, oiga, Petro fue el demoledor, pero tenía una idea que era buena. O sea, ese cuarto adicional que le quería poner en la casa no era una mala idea. Él quería crear unos centros de atención primaria para que pudiéramos ir a menos de 15 minutos de nuestras casas, todos en Colombia a menos de 15 minutos de la casa, a un sitio donde pudiéramos ir a un primer diagnóstico. Oiga, amanecí mal, estoy afónico, estoy con gripa, tengo dolor de cabeza, o sabe que simplemente quiero que usted me ayude a prevenir una enfermedad, deme algo preventivo. Esos centros de atención primaria son una buena idea. Entonces, ¿qué había que hacer? Coger a lo que teníamos, a la estructura, con las EPS, y decir, bueno, EPS, hagamos un esfuerzo con las secretarías de salud de los municipios de crear estos centros de atención primaria. ¿Cuánto valen? Valen tanto, listo, vamos a ir así, vamos a ir gradualmente haciendo los centros de atención primaria. Pero ahora, ¿qué pasó? Que nos quedamos con escombros, hay que empezar de cero, hay que volver a armar las EPS, hay que pagarles 15 billones de pesos a los prestadores de salud, a las IPS, hay que volver a hacer la política de medicamentos. Yo, por ejemplo, te digo, yo tomo un medicamento que se llama Uroquad, que es para controlar el ácido úrico, porque un día fui a un examen y me encontraron que el ácido úrico estaba un poquito alto. Muy bien, listo, bájeselo, contrólelo, es preventivo, baje el ácido úrico hay que tenerlo bajo control. Ese medicamento yo llevo, ahorita voy a salir de aquí por el centro de Pasto, voy a ir a buscar en una farmacia a ver si lo hay. Ese medicamento Uroquad se agotó en Colombia y lleva 6 meses que no hay. Eso no puede ser, somos un país moderno. Aquí nos están empobreciendo, nos están haciendo ver como país, pues ya digamos no del tercer mundo, o sea, es una cosa realmente aterradora. Yo soy un presidente que sueño con un país moderno, desarrollado, usted tiene los medicamentos y no hay escasez, esto no tiene ninguna razón de ser. Están obligando inclusive al paciente a comprar el medicamento y a muchos de ellos a incurrir en la compra del medicamento de contrabando. Por ejemplo, lo que nos pasa a nosotros acá, no le entrega la EPS el medicamento al paciente, el paciente que hace, me voy hasta Tulcán en Ecuador, que queda muy cerca del departamento de Nariño, se compra el medicamento porque no lo hay, medicamentos esenciales para muchos. El gran problema de Petro fue haber peleado tanto con el privado, incluido ese tema de la salud, para que este sistema no funcione. Por razones ideológicas. Yo creo que las ideologías así llevadas a un extremo son una especie como de enfermedad. Porque entonces usted ya no puede pensar en nada más, se obsesiona, y Petro es obsesionado con sus ideas de izquierda, que por cierto están ya totalmente mandadas a recoger. O sea, esta idea de que el Estado lo puede todo, que el Estado lo maneja todo, eso ya no existe en ninguna parte del mundo, eso no existe en la China, eso no existe en Vietnam, eso es una cosa de los libros de los años 60, él se quedó ahí, el mundo hoy es, oiga, sector público y sector privado, aliados, entiéndanse, compleméntense, refuércense. Pero esta cosa de que usted pone el sector privado
como el villano, ¿no? Porque lo ataca y considera que es que ganar plata está mal y que no es transparente y que el sector privado está explotando a la gente. No, eso está equivocado. El sector privado genera el empleo en este país. Entonces, Gustavo Petro, con esa ideología, esos dogmas, pues nos están condenando al atraso, al fracaso. Te voy a dar otro ejemplo de un dogma, que Colombia no podía producir petróleo y gas. ¿Y qué nos costó? Plata. ¿Y qué nos costó? Que estamos ahora importando gas natural, porque ya no lo producimos y ese gas natural importado nos cuesta el triple del gas nuestro. Entonces, ¿Y tenemos reservas? sí, y tendríamos que seguir explorando y agilizando las licencias para que podamos traer un gas que ya se encontró en el Caribe, pero que no se ha podido traer porque no ha habido autorizaciones. Entonces, Gustavo Petro, en los dogmas, cuando la persona no aterriza y no dice, bueno, soluciones concretas, prácticas, sino que se queda como con unas utopías, al final nos pasan una cuenta de cobro a todos. Hay un tema delicadísimo en el país y que tiene que ver con una situación de conectividad. Y esto, digamos que influye en la educación, en la atención, en salud, en muchos aspectos de la vida cotidiana. Nariño es un departamento que tiene cerca del 12-13% de conectividad. Es una cosa increíble frente a otras regiones del país. ¿Cómo mejorar eso? Bueno, empecemos por lo de la vía Pasto-Popayán. Yo diría que ese es un tema clave. No, yo hablaba del tema de telecomunicaciones también. Ya, telecomunicaciones. Bueno, conectividad en todo sentido. Telecomunicaciones, ese es el futuro, porque ¿qué pienso yo? Los jóvenes aquí en Nariño van a tener como futuro la oportunidad de conectarse a la red y ofrecer servicios tecnológicos desde Nariño. Es decir, ¿cuál es mi idea? Facturar en dólares, vivir en pesos. Que el colombiano no se tenga que ir a buscar trabajo al exterior. Entonces, vi un programa en Bucaramanga que lo podemos aplicar aquí en Pasto, que es formar programadores, personas de estratos 1, 2 y 3, recién graduadas de colegio, que en un año se entrenan como programadores y aprenden inglés y salen a conseguir trabajo rápidamente porque todo el mundo necesita un programador. Tú aquí en este canal necesitas un programador que te maneje las redes, que te maneje también que te responda a las inquietudes de lo que la gente está preguntándote. En fin, necesitamos programadores en todos los negocios, por pequeño que sea. Ahí hay empleo. Estos jóvenes en Santander se entrenan un año, eso vale 20 millones de pesos, eso los pondría el gobierno, y salen a conseguir trabajos de mínimo 2 millones de pesos mensuales. Y son trabajos muchas veces prestando servicios para compañías del exterior desde Bucaramanga, lo tenemos que hacer desde Pasto. O por ejemplo, aquí hay muchas personas que son buenas en temas contables, en temas de derecho, y uno puede desde Colombia ofrecer esos servicios. En agro. En agro, servicios, por ejemplo, de asesorías tributarias, diagramación, que hay muy buenos artistas, diseño, vender al exterior desde acá, por ejemplo, los planos arquitectónicos. Pero todo eso requiere conectividad, banda ancha, buena conexión, barata, y que las personas puedan desde aquí, pues obviamente prestar esos servicios al mundo. Usted ya tocó el tema de Estados Unidos, que hay que hablar con Estados Unidos, hay que hablar con los vecinos, hablaba de Ecuador, cómo mejorar las relaciones internacionales y cómo tener una mejor posibilidad de una Colombia mejor conectada con el resto del mundo, pero en esos temas económicos. Bueno, pues más conexiones binacionales, o sea, es un contrasentido, pero es una realidad. Tenemos el puente sobre el río Mataje, allá entre... Cerrado, a propósito. Cerrado. Yo le invertí muchísimo como ministro en su día y hora a construir ese puente y fui a conocerlo hace poco, fui allá, lo recorrí y qué frustración tan grande, Pablo, ver que el puente no se puede usar, o sea, no se puede pasar en carro. Pasé a pie, llegué al otro lado de la frontera, pasé el río Mataje, estaba el ejército ecuatoriano. Dijeron, no señor, por aquí no se puede pasar, está prohibido. Y eso refleja lo mal que están las cosas. ¿Por qué? Porque Ecuador tiene mucho miedo de que por ahí se le meta el narco y que pues obviamente tome control de la costa y que llegue hasta Esmeraldas y que por lo tanto pues esa zona del Ecuador entre en una situación de deterioro desde ese punto de vista parecido a lo que tenemos en Tumaco. Conclusión, relaciones binacionales tienen que estar basadas en que restablezcamos la seguridad, este plan binacional con el apoyo de Estados Unidos, el plan Colombia ampliado, podríamos llamarlo el plan Gran Colombia, porque ese plan puede incluir apoyar a Ecuador, Gran Colombia, y desde aquí también ser una fuerza que nos ayuda el día de mañana, cuando se dé el cambio de régimen en Venezuela, a tomar también medidas que nos ayuden a dar seguridad en Venezuela. ¿Usted no habla con Venezuela? Nada, no hay diálogo, no hay relaciones con el régimen de Nicolás Maduro. Es un régimen que nos hace mucho daño a los colombianos. Es decir, nos genera narcotráfico, nos genera ilegalidad, alimenta el conflicto,
el régimen de Nicolás Maduro es un gran problema para Colombia. No habrá relaciones con Nicolás Maduro y más bien vamos a apoyar a todos los grupos políticos democráticos de Venezuela para que haya una transición democrática y política lo más rápido posible. Doctor Mauricio, ¿cómo ve usted este panorama político teniendo en cuenta la gran cantidad de candidatos que hay, la gran cantidad de posturas y sobre todo la posición de muchos de ellos? ¿Cómo ve hoy este panorama? Tenemos que unirnos. El que piense que va a llegar derecho a la primera vuelta... Solo no se puede. No se puede, está equivocado. Nadie tiene esa capacidad en este momento. No hay fortaleza política en ningún grupo como para sentirse confiado de que puede ganar en primera vuelta o que puede derrotar al pacto histórico. Tenemos que unirnos. Mi compromiso con ustedes es, en una consulta interpartidista en marzo de 2026, pondré mi nombre a consideración. Y allí se decidirá quién va a ser el candidato que va a enfrentar al pacto histórico en la primera vuelta del 2026. Espero ser yo y recibir el apoyo de todos los otros, personas como Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, David Luna, que se puedan unir, que nos puedan apoyar en este proceso político donde queremos darle a Colombia un gobierno serio, un gobierno que deja atrás la charlatanería, el gobierno que le habla a Colombia con la verdad, el gobierno no de estar buscando culpables, el gobierno de buscar y encontrar las soluciones, el gobierno que une esta gran familia que está fracturada. Y en Nariño, donde ha habido tanto petrismo, hay que decirlo, se equivocaron eligiendo a Petro, pero el problema no fue de ustedes, el problema fue de la falta de gestión de Gustavo Petro. Un gobierno fracturado, no hay cohesión, no hay equipo, no hay liderazgo. Aquí lo que hay es caos, caos, caos. No, llega Mauricio Cárdenas, llega el orden, llega la disciplina, llega la puntualidad, llega el esfuerzo, llega el trabajo, llegan los valores que tenemos todos los colombianos. Llega la familia, ¿no? Llega una familia. Eso es lo que necesitamos en Colombia. Oiga, acabamos de vivir un capítulo supremamente terrible, doloroso para el país, lo que ha sucedido con Miguel Uribe en la ciudad de Bogotá. ¿Ustedes tienen garantías para hacer estos recorridos y tienen garantías para hacer esta política en medio de lo que hoy está viviendo el país? Pablo, yo llegué aquí a las 6:30 de la mañana, llegué en un carro particular de un gran amigo que me recogió en el hotel y me trajo, y no tenemos ninguna protección. Pero no lo digo en un sentido malo, crítico. Bueno, si el Estado no nos quiere dar protección, pues así es, y los amigos nos ayudarán, y el pueblo nos ayudará a protegernos. Pero la verdad es que el gobierno está tratando de debilitar las elecciones del próximo año, generando atentados como el de Miguel Uribe, o siendo permisivo a ese tipo de situaciones, problemas de seguridad, deterioro de las condiciones de seguridad. Fíjese lo de los explosivos que encontraron ayer en Ipiales, eso es gravísimo. Fíjese lo que se está diciendo ahora, que el presidente Petro se reunió con Fito, que es como el gran narcotraficante del Ecuador. Pero al mismo tiempo la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente eso derivaría, si la convoca Petro, en que pospone las elecciones, y súmele a todo esto la política del gasto del gobierno, el gobierno decidiendo que no va a tener control del gasto público, que no respeta las reglas de juego y que el gobierno va a gastar y gastar. Todo esto es una forma de debilitar la democracia y es una gran amenaza a las elecciones. Mi gran preocupación hoy, Pablo, es que el año entrante estemos en una situación a la que nos lleve Gustavo Petro en la que no haya elecciones. Entonces los colombianos, los demócratas, que hemos defendido siempre esta democracia, que hemos defendido las elecciones, usted que me está oyendo allá en su negocio, en su familia, ojo, ojo, todos tenemos que activarnos, todos tenemos que volvernos políticos. Lo más importante, más allá de las preferencias ideológicas y si me gusta este candidato o este otro, es que haya elecciones, que defendamos las elecciones, defendamos todas las elecciones. Tenemos que empezar ya a ser conscientes de que hay un gobierno que lo que quiere es atravesarse a ese proceso electoral. Oiga, ese es un tema que seguramente la gente lo tendrá que analizar, lo analizará de muy buena manera, pero esa posibilidad de que se baje un poco, que haya una pacificación en el discurso, pero también haya una tranquilidad frente al futuro del país, será importante. ¿Usted qué valora de la gente que está hoy sentada al lado suyo en la misma condición de ser candidato presidencial? Bueno, yo lo que le ofrezco a los colombianos, tema general, ¿no? para rematar y para concluir, es un gobierno que sea sereno, que sea sensato, que sea incluyente. Vamos a tener necesidad de hacer una gran coalición. El país tiene tantos problemas, el país tiene una crisis eléctrica inminente, tiene una crisis fiscal, tiene una crisis de seguridad, tiene una crisis de salud. Esto es realmente una combinación de crisis que es lo peor que ha tenido cualquier presidente de Colombia. La única manera de manejar eso es con manos muy expertas, con personas muy preparadas en cada tema, pero sobre todo con una gran coalición política, que sea muy incluyente, que abarque muchos sectores del país. Esa gran coalición es la que nos va a dar la fuerza suficiente para que en el Congreso pasen las reformas, pasen las leyes y que el país pueda ir avanzando. Entonces, una coalición donde vamos a tener que gobernar
con personas que no necesariamente piensan igual. El peor error que podría cometer el próximo presidente de Colombia es pensar que va a gobernar solo con sus amigos, solo con sus compañeros de universidad, solo con las personas que piensan igual. No, aquí necesitamos diversidad. Oiga, hay una cosa que seguramente no me va a perdonar a la gente si no se lo pregunto, y es Dígame. esa desconexión que hay entre los alcaldes, los gobernadores y el gobierno nacional. Muchos de ellos han dicho, los nariñenses y seguidores inclusive del pacto histórico, alcaldes del pacto histórico, nos cerraron las puertas en el gobierno nacional, los ministros no atienden, con el presidente es imposible, tenemos proyectos en fase 3 que no se han podido avanzar, no ha podido avanzar durante estos últimos años. ¿Qué hacer con eso? ¿Usted va a hacer un gobierno de puertas abiertas? Totalmente. Y te voy a poner un ejemplo directo. No sé si esta señal llega a Sandoná. Sí, llega a Sandoná. Bueno, en Sandoná estuve el otro día, hablé con el alcalde. El alcalde de Sandoná fue alcalde en un periodo anterior cuando yo fui ministro de Hacienda. Y me dijo, doctor Cárdenas, añoro la época en la que usted era ministro de Hacienda porque aquí llegaron recursos para las vías terciarias, para el Centro de Desarrollo Infantil, para un centro de integración ciudadana, que son estos grandes espacios donde Un polideportivo muy grande que hicieron en ese momento. el polideportivo. Y le dije, bueno, ¿y cómo El proyecto de Caña y Café. Caña y Café? Y le dije, bueno, alcalde, ¿y cómo está ahora? Me dijo, no tengo ningún proyecto del gobierno nacional. Porque esos fueron promesas, pero el gobierno nacional aquí no viene, no trae recursos, no hacemos convenios. Entonces yo tengo que volver a la política de, señores alcaldes, usted puede ser de izquierda, de centro, de derecha, no me interesa. Si usted le está haciendo proyectos a la comunidad, si usted le está sirviendo a la comunidad y sobre todo si usted está haciendo una política transparente de cero tolerancia a la corrupción, usted tiene mi apoyo como presidente. No voy a preguntar quién lo avaló, de qué partido viene. Voy a ir a ver cómo maneja usted las cosas en su municipio. Y ahí van a ir los recursos para que a través del Ministerio de Deporte, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Cultura, qué importante es la cultura, vamos a llevar recursos para que usted pueda hacer proyectos en lo local beneficiando a la comunidad y desde el gobierno nacional pues dándole ese respaldo. Esa es la política. Este gobierno se ha dedicado primero a pelear con los gobernantes locales que vienen de unos partidos distintos de oposición, los sacaron del llavero completamente, les dijeron desde el primer día, allá no va a haber plata para nada. Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, no va a haber plata para ustedes, Barranquilla. Pero bueno, quedaba la esperanza de que en los departamentos que habían votado por Petro y que sus gobernantes eran elegidos por el pacto histórico, ejemplo, Luis Alfonso, aquí en Nariño. Luis Alfonso Escobar. Escobar, gobernador del Nariño. Todo el mundo pensó, bueno, como es el gobernador del pacto histórico, lo van a llenar de proyectos. Nada, cero, cero, cero. También muy mala gestión, hay que decirlo, muy mala gestión a nivel departamental. Mal, porque un gobernador que tiene un gobierno amigo debería estar llenando a Nariño de proyectos y de recursos. De manera que también la gente elija bien, escoja bien, vote bien y para eso infórmese bien. Ahí está la opción, Mauricio Cárdenas. El movimiento ciudadano se llama Avanza Colombia, con sensatez, con serenidad, pero sobre todo con resultados, con experiencia. No improvisemos. Vámonos a un gobernante que trate bien a los colombianos, que no empiecen esos ataques y no empiece a descalificar al adversario. Vamos a avanzar, vamos a trabajar. E incluso, le digo a Luis Alfonso Escobar, gobernador de Nariño, tome una política más abierta. Si yo soy presidente de Colombia, lo voy a apoyar. Y a usted le va a ir mejor como gobernador en el último año y medio de lo que le fue en los primeros 2 años y medio con el gobierno de Gustavo Petro. A usted le va a ir mejor. De manera que políticas más abiertas, más tolerantes y una actitud más positiva hacia este proceso político electoral. Doctor Mauricio, un minuto para que se despida y le envíe un mensaje a toda la teleaudiencia, a la gente seguidora en redes sociales del departamento de Nariño, del suroccidente del país, porque tenemos esa posibilidad de que llegue usted con este mensaje. ¿Qué le diría al ciudadano? Bueno, nosotros vamos a ser austeros en las promesas. Ustedes están cansados de que les hagan promesas. Aquí se ha prometido de todo y no se ha hecho nada. Vamos paso a paso. Como ministro de Transporte, como ministro de Minas y Energía, como ministro de Hacienda, fui aportando mi granito de arena a las soluciones los problemas de Nariño. Ahora como presidente ya no va a ser granitos de arena, ya va a ser en una dimensión mucho mayor. El departamento de Nariño va a requerir mucha atención, especialmente en el tema de la seguridad. Acabar con la política de paz total, tomar otra vez control del territorio, luchar contra el narcotráfico. Esas son las prioridades y tenemos que empezar en Nariño. Tenemos que empezar por donde el problema es más grande. Aquí estaré, aquí gobernaré, los acompañaré, trabajaré con todos, no descalificando a nadie, pero sobre todo dando soluciones concretas. No discursos, no retórica. Dejemos atrás la charlatanería, pasemos a hacer ese gobierno serio que todos queremos. Ese padre de familia que nos une, que nos recoge, que nos acompaña, que nos apoya y que nos hace que podamos progresar
dejando la peleadera entre todos nosotros. Vamos para adelante, sueño con un gran país, grandes proyectos. Colombia tiene mucho por delante, se merece mucho más. Tengo una visión de desarrollo donde nuestros ingresos, nuestras familias, todos vamos a mejorar. Ese soy yo, Mauricio Cárdenas. Avanza Colombia. Doctor Mauricio Cárdenas, qué gusto tenerlo usted aquí en la ciudad de Pasto, tenerlo aquí en nuestro programa, por supuesto abierto para todas estas visitas que seguramente usted realizará en el país y muy pendiente de lo que puede ser esta gran propuesta presidencial que recorrerá Colombia pensando en que el futuro tiene que ser diferente y sobre todo tiene que tener una mejor cara pensando en cada uno de los colombianos. Muchas gracias. Vamos a ponerle optimismo a esto, fe, confianza, vamos para adelante, somos capaces, podemos, no nos dejemos agobiar por este pesimismo y la pesadumbre, salgamos de esta noche, vamos a entrar en una fase mucho mejor para Colombia, vamos adelante, confíen en mí. Este es nuestro invitado de hoy, aquí en Hablemos de Política, Mauricio Cárdenas Santamaría, que recorre el país y que hace parte también de esta agenda de nuestros invitados especiales en el canal CNC. Muchas gracias por la sintonía, siga aquí con nosotros, con toda la programación 24 horas, cubriendo también cada una de las noticias importantes del suroccidente de Colombia. Cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. 111 proyectos en salud son una realidad en Nariño, 46 municipios beneficiados y más de 145.380 millones de pesos gestionados ante el Ministerio de Salud. Cerca de 800.000 habitantes contarán con mejor infraestructura hospitalaria, dotación biomédica y unidades móviles, entre otros beneficios. Salud para la paz y para los nariñenses. Body Force, fisioterapia especializada, entrenamiento guiado,
nutrición, medicina deportiva, modalidad gimnasio. Planes desde 89,000 pesos. Contacto 316-436-6662. Body Force, Avenida Panamericana, calle 2, número 2666. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor.